tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy hablaremos de 3 temas, todos de índole judicial. Primero, y en lo más reciente, es la decisión de una jueza de de continuar con el juicio por el asesinato de Carla Ayala. También hablaremos de los 6 asesinatos de miembros de la comunidad LGTBI y del caso del juez Jaime Escalante Díaz. Recordemos que un juez vinculado, un magistrado vinculado con un tocamiento a una niña menor favorecido por unos colegas. ¿Con quién hablaremos de este tema? Con Arnau Baulenas, que es coordinador jurídico del IDUCA. Quiero aprovechar estos minutos para mandar un enorme saludo a todos los trabajadores y trabajadoras sociales que el 30, que es el sábado, celebran su día. Y un de verdad especial abrazo a Ulises Cruz, un trabajador social de los juzgados infantiles de San Salvador, una gran persona, súper entregado a su trabajo. Muchas felicidades a todos. Espero que lo celebren bien. Como todos los jueves, aquí está a mi lado Lorena y Francesca. Lore, Checa. Hola, buenas noches, buenas Ana. noches. Checa, amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Checa, ¿tu top 5? Sí, mi top 5 va justamente en relación de las últimas noticias de que se ha decidido continuar con el juicio para los responsables del asesinato de la agente Carla Ayala. Entonces, tengo estadísticas recientes sobre los asesinatos por razones de género en El Salvador y una vez más, como siempre lo hemos venido diciendo en este país, las estadísticas son poco alentadoras. La columna de opinión, Ana y Francesca, es sobre el tema de la intolerancia que vive nuestra sociedad y cómo la combatimos. Difícil el combate. Vamos a empezar entonces con la opinión de Lorena Mendoza. La intolerancia es la raíz de la violencia. Somos intolerantes no con lo que no conocemos o con lo que no entendemos, sino más bien con lo que no empatizamos. La historia de muchas guerras y conflictos no es sino la historia misma de la intolerancia, ya sea religiosa, racial, dogmática. Eso ocurre cuando 2 naciones entran en conflicto, cuando 2 grupos de creencias colisionan a los ojos de todo el mundo. Pero hay una intolerancia aún más peligrosa, que es la que se ejerce cotidianamente sin guerra declarada, con el peligro de ser normalizada, de ser naturalizada. Esa intolerancia se manifiesta todos los días, todas las noches y en todos los órdenes, laboral, social, cultural, escolar. Peor aún, es una intolerancia que se ejerce ante la paciencia del Estado. Sí, hablamos de la intolerancia sexual, la cual es muy difícil de combatir porque la soporta una minoría, porque reconocerla en nosotras mismas requiere un profundo ejercicio de conciencia, porque somos una sociedad acostumbrada a señalar, a etiquetar. Nos volvemos insensibles a los derechos fundamentales de aquellos y aquellas que son diferentes a la mayoría. Nos volvemos insensibles a la violencia que se ejerce contra ellos. Este año, 6 salvadoreños de la comunidad LGBTI fueron asesinados, los últimos 3 entre el 27 de octubre y el 17 de noviembre. Acompañar a estas familias e investigar hasta establecer los móviles es un deber del Estado y de sus instituciones y deben hacerlo visiblemente. La intolerancia solo se combate con solidaridad. Continuamos con Sin Su Permiso. Gracias por mantener la sintonía de Canal 33. Le invitamos a que participe con nosotras a través de las redes sociales. Estamos pendientes de sus comentarios, preguntas o sugerencias. Como decía Ana, en la introducción nos acompaña Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDUCA. Arnau, buenas noches. Un gusto nuevamente conversar contigo. Muy buenas noches y gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, para iniciar, Arnau, quisiéramos conversar contigo sobre cuál es la conclusión que tiene el IDUCA sobre el asesinato de estos 6 miembros de la comunidad LGTBI, algo que mencionaba Ana en su introducción, que yo también hacía una referencia en mi columna de opinión, que las últimas 3 personas asesinadas pues recién ha sido en el periodo del último mes. Lo vivimos con mucha preocupación
Y además yo creo que denota una tendencia que muchas veces es silenciosa, porque cuando se dan estos asesinatos es la expresión máxima de violencia, pero hay un conjunto de violencia que muchas veces no se denuncia o muchas veces incluso la propia sociedad la invisibiliza. Partimos de prejuicios, partimos de discriminaciones estructurales de muchos años, ¿no? Y muchos tiempos, ¿no? Y lamentablemente nos alarmamos o lamentablemente se intentan tomar decisiones cuando se dan un conjunto de muertes, ¿no? Pero esto es lo último que tendría que llegar. Me acuerdo que a veces, el último programa que estuve con ustedes, hablábamos de la violencia que vive la mujer, ¿no? Y decíamos, no, es que la expresión de la muerte, del feminicidio, es lo último de una escala de distintas violencias, ¿no? Y lamentablemente pues hemos Pero podido... la violencia, ¿qué la provoca? ¿La provoca el odio? ¿La provoca la intolerancia? ¿Qué es lo que provoca ese nivel de violencia que puede llegar a la máxima expresión como lo es la muerte? Mire, yo creo que hay muchos elementos, no solo es un elemento determinante, ¿no? Pero nuestra sociedad todavía no acepta, ¿verdad? Nuestra sociedad muchas veces se basa por convicciones religiosas, por distintos estándares, ¿no? Y por tanto esto lo que provoca muchas veces es la no aceptación del otro, de la otra persona, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, impera lo que yo creo, mi identidad de género o mi orientación sexual, y por tanto la que pueden tener otras personas no son aceptadas, ¿no? Arnau, ante estos asesinatos, yo escuchaba declaraciones de Carla Avelar, que es una activista trans, que decía que en este gobierno la violencia contra la comunidad LGBTI se ha recrudecido, que sienten menos garantías que en el periodo anterior. Ustedes como institución que vela por o que evalúa los derechos humanos, ¿sienten que esta afirmación es verdad y que se está yendo en detrimento de esta comunidad? Tenemos poco tiempo del gobierno, pero hay algo que sí que creo que se puede destacar. Hace relativamente poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de región, ¿no? Pero se valoraba también El Salvador y se decía que uno de los avances que se había hecho en el tema de las personas LGBTI eran los trabajos y las estadísticas que se habían hecho desde la Secretaría de Inclusión Social, que, si mal no recuerdo, ¿verdad?, es una de las secretarías que fue disuelta, para utilizar este termo, con la nueva administración. A mí no me preocupa tanto el nombre o la institución, pero sí que me preocupa que si hay ciertas instituciones dentro del gobierno, dependencias, que están haciendo un buen trabajo, en este caso un trabajo que es necesario en pro de la comunidad LGBTI, que de la noche por la mañana, por criterios estrictamente políticos, no sigan, ¿no? Porque el informe este que les comentaba era algo que destacaban de una forma muy positiva, ¿no? El trabajo muchas veces en forma de estudios, en forma de estadísticas, pero a partir de los estudios, a partir de estadísticas, se puede vislumbrar un problema que tenemos. Y en términos de protección de ley y de Estado, ¿la comunidad LGTBI tiene la protección que necesita o tendría que tener, como cita en su sitio web el CONCAVIS, que deberían haber leyes específicas para esta comunidad? Miren, en el año 2015 hubieron algunos cambios normativos en el Código Penal, ¿verdad? En el delito de homicidio agravado del artículo 129 se añadió un agravante. También hubo un agravante en el delito de amenazas del artículo 155. Pero miren, al final del día podemos tener la mejor legislación. El tema es que no podemos tener solo papel. Y esto se tiene que traducir en la práctica. Podemos tener la mejor ley inclusiva, pero a la hora de las horas, si no se aplica, tenemos un problema. Y lo que sí que podemos advertir, que todavía hay un déficit de acceso a la justicia. Incluso casos donde personas de la comunidad LGBTI han sido víctimas y el propio sistema se ha encargado de revertir la condición de víctima a victimario. Pero Arnau, lo que tú describís es la realidad de muchas víctimas, independientemente sean de LGTBI o no. Es la realidad, el sistema les falla a muchas víctimas. Totalmente de acuerdo. Y esto es un debate, yo creo que mucho más profundo que tenemos que realizar.
podemos hablar de superar la impunidad, podemos hablar de creer en el sistema de justicia cuando no hay un sistema efectivo de protección de víctimas. La respuesta para mí es clara, no. Pero las personas LGBTI se ven, es decir, esta condición se ve mucho más agravada por lo que les comentaba, por los prejuicios, por la situación estructural que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Y podríamos hablar de un doble agravio. El propio agravio que ya existe para cualquier víctima en el sistema y los propios prejuicios muchas veces de los operadores de este sistema. No me refiero únicamente a jueces o juezas, ¿no? Sino desde la policía, desde la fiscalía, ¿verdad? Y el tratamiento que se da. Entonces, entendemos que la comunidad LGBTI no tiene suficiente protección legal en el país. ¿Es así? Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación. Sí que pueden haber leyes, sí que pueden haberse mejorado en los últimos tiempos ciertos mecanismos, pero si hablamos de facto, es decir, de la realidad, la respuesta es negativa. Perdón, Lore, tú decías que no es necesario tanto papel, o de qué sirve tanto papel. Al final es un tema de conducta del ciudadano hacia esa comunidad. Pero ¿cómo mejorar la conducta del ciudadano? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Más leyes o qué? No, o educación. Si en la educación pública no se le habla de sexo básico a los niños, de educación sexual, ¿cómo le vas a hablar de tolerancia? Miren, la Comisión Interamericana en este estudio decía que para evitar los actos de intimidación y hostigamiento en ambientes educativos que sufren muchos jóvenes, el famoso bullying. Ejemplo claro, educación sexual comprensiva en el programa escolar. Esto es un primer elemento. O normalizamos o aceptamos de que no hay ningún problema en cuanto a orientación sexual, identidad de género, y esto lo hacemos ya desde la escuela, desde que los niños, niñas lo tienen que ver como normal, porque ahora parece que sea una cosa rara, ¿verdad? Al contrario, nada que ver. Y esto lo incluimos en la currícula escolar, o vamos a tener siempre el mismo problema. Porque pero para eso habría que hacer cambios de ley, reforma de ley, reforma educativa. ¿Quién en este país se va a atrever a levantar la mano para solicitar ese tipo de cambios? No creo que sean cambios tan estructurales, sino simplemente poder introducir efectivamente en la currícula ciertas asignaturas. Y no creo que esto al final sea un tema legislativo que nos tenga que llevar años, sino para mí es una voluntad. Pero ya lleva años. Pero no hay la voluntad. Es decir, es que pueden yo haber creo intentos. que más que voluntad es miedo a la crítica. Exacto. Es un pavor porque creen, cuando se habla de este tema siempre se llega a las dos mismas conclusiones: matrimonios entre parejas del mismo sexo y adopciones, como que si a eso se limitaría este tema. Pero miren, esto para mí es doble moral. Es decir, estos posicionamientos de estas personas es doble moral, porque lo que no podemos hacer es tapar la realidad con un dedo. Es decir, las cosas son normales y suceden, ¿verdad? Y por tanto hay gente que tiene una orientación sexual, hay otros que tienen otras, y es un derecho de libertad de expresión, es un derecho a la personalidad, es un derecho, si hablamos de identidad de género, al nombre. Lo que no podemos hacer, y aquí sí que existe un problema grave, es que si la Convención Americana de Derechos Humanos lo reconoce como un derecho, que en nuestra legislación interna siga habiendo este conflicto. Porque al final lo que estamos haciendo es que hay un conflicto entre normativa internacional y normativa nacional. Miren, a mí el miedo del político a lo que va a decir la gente, pues no se dedique a la política. Es decir, si usted lo que tiene es miedo que lo van a decir, sé que suena muy fácil, ¿no? Pero son estos temas... Pero es que nadie se atreve, Arnau. Nadie se atreve a hacerlo. O sea, no es solo un político. Tú dices, aquí lo que se necesita es voluntad, y ha pasado mucho tiempo y vemos que no hay voluntad, y que además no es un problema de El Salvador, porque este problema pasa en Centroamérica, pasa en México, pasa en muchos países de Latinoamérica con pensamientos absolutamente conservadores. Totalmente. Yo creo que lo que se debe hacer, debe existir esta voluntad, ¿no? Pero a veces son pequeñas acciones. No, muchas como veces por ejemplo, bueno, vamos a ir a una pausa comercial y luego hablamos de eso. Vamos a un corte, ya regresamos. Muy bien, y haciendo una breve introducción al tema que vamos a continuar tratando en la entrevista acerca del asesinato de Karla Ayala.
Esta semana, todos sabemos, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y de acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 3.529 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 25 países de Latinoamérica, y que no le sorprenda a usted, amigo y amiga televidente, que los países que encabezan la lista por el número de muertes son Guatemala, El Salvador y Honduras. En el número 5, ¿sabía usted que El Salvador posee la tasa más alta de feminicidios por cada 100.000 mujeres? Por cada 100.000 mujeres nos matan 6.8, es decir, casi 7 mujeres, seguido por Honduras con 5.1 y Bolivia con 2.3. En el número 4, solo durante el 2018, de acuerdo a la CEPAL, se registraron 232 feminicidios en El Salvador. Esta estadística varía porque Hormuza tiene mucho más. ¿Cuántos de estos están judicializados? ¿Cuántos culpables están tras la reja? Ni siquiera el 10%. En el número 3, este observatorio de la CEPAL también destaca que de esos 232 feminicidios, fíjese usted, 31 muertes fueron perpetradas a mujeres mayores de 15 años de edad o más y fueron víctimas mortales de sus parejas o exparejas. No tenga miedo de denunciar, no tenga miedo de checar el violentómetro que está para saber si usted es víctima de violencia doméstica. Por favor, no se arriesgue a ser asesinada, denúncielo. En el número 2, el Instituto de Medicina Legal registró 33 feminicidios en el penúltimo trimestre de este año, julio, agosto, septiembre de 2019. ¿Y sabe qué? Que de esos 33 casos se sumarían un total de 192 feminicidios hasta el cierre de septiembre de este año. Y en el número 1, algo que ya sabíamos, un total de 6 de cada 10 casos de feminicidio se da dentro de la vivienda de la víctima, dentro de su casa de habitación, de acuerdo a Hormuza. Es decir, la casa, que debería ser un lugar seguro para las mujeres, no lo es. Y hasta aquí me quedo con este top 5. Vamos a continuar con la entrevista. Arnau, continuamos. Estábamos hablando de lo complejo de este tema, pero hay que empezar por algo. Hay acciones pequeñas que tú decías o que pueden ser muy simbólicas con las que se puede iniciar. Antes de pasar a otro tema que también es muy importante, quisiera que nos comentaras qué acciones pudiésemos hacer, aunque no sea para resolver el problema, pero por lo menos para empezar. Yo creo que todo empieza por la responsabilidad personal de cada uno, y por tanto esta asunción de responsabilidades se tiene que hacer desde casa, ¿verdad? Es decir, pequeñas acciones en la casa que no ayuden a fomentar el prejuicio es un pequeño paso. ¿Por qué? Porque al final los niños, las niñas replican los patrones que han visto en casa, ¿no? Por tanto, una actitud responsable como padres del hogar, esto yo creo que es un primer paso. Luego hay, por ejemplo, también la importancia del Ministerio de Educación. De hecho, a partir del 24 de agosto del año 2016 hay una política de equidad y de igualdad de género. Bueno, son pequeños pasos, no son acciones determinantes, pero yo creo que en un tema tan complejo, por el prejuicio que decía, pero también por la carga histórica que tenemos como país, estas pequeñas acciones pueden ayudar a construir, y probablemente no podemos esperar cambiar la mentalidad de una persona de 60, 70 años, pero sí de un niño, ¿no? Y que asuma que allí no hay un problema, simplemente que es una cuestión de elección, es una cuestión natural, y a partir de allí ir cambiando poco a poco la realidad. Arnau, quiero cambiar de tema, pues siempre hablando lamentablemente de violencia. Sí. Ustedes como Iduca son querellantes en el caso del asesinato de la agente Carla Ayala. Francesca decía en su top 1 que la casa es el lugar más seguro, ¿verdad? Debería ser. Debería de ser. Más inseguro. No, tendría que ser el más seguro. Pero es donde más pero también un lugar seguro se supone es una delegación policial, bueno, donde hay policías. Y termina siendo que una mujer policía es asesinada por un compañero policía dentro de un carro policía con policías alrededor. O sea, aquella novela... Pues, y de un cuerpo élite. Era un cuerpo élite. Entonces, ¿qué está pasando en ese caso? ¿Cuál fue la decisión tomada hoy por la jueza? El caso de Carla Ayala ejemplifica la violencia histórica que han vivido las mujeres policiales dentro de la corporación policial. El caso de Carla Ayala, en un primer momento se intentó hacer ver que era un caso aislado, que era una acción irresponsable de uno de sus miembros que tal vez podía haber tomado algún tipo de sustancias,
pero el caso de Carla Ayala no es eso, o no solo ese. Es un proceso de invisibilización, de violencia, que en algunas veces ha terminado con feminicidios. Hoy efectivamente terminó la audiencia preliminar, ¿verdad? Y la jueza pues decretó auto de apertura a juicio. Esto significa que todos los policías, y no policías porque también habían civiles que estaban procesados en el caso, pues tendrán que enfrentar la vista pública donde se va a dilucidar. ¿En total cuántos son? Son 14 personas procesadas. Algunos están procesados por el delito de feminicidio agravado, otros por encubrimiento y otros por el delito de incumplimiento de deberes. Más uno que está prófugo. Que es el samurái, que es el autor directo, el autor principal, que está prófugo, lo cual también es lamentable. Y la gente se pregunta, ¿por qué está prófugo? Está prófugo porque la policía lo permitió. Y seguramente, y con el tiempo, hemos podido dilucidar, no en el caso concreto de Carla Ayala, sino con distintas informaciones que hemos podido recopilar de distintas personas, que está prófugo porque presuntamente, tengo que decir presuntamente, porque no está acreditado en un proceso judicial, Samurái era una persona que se dedicaba a lo que mal denominan algunos hacer limpieza social, supuestamente a ejecutar a aquellos que no andaban por buenos pasos, tomándose la ley por su mano. Y por tanto esto era aceptado por la población, por el municipio de donde él era, pero sobre todo, si lo hacía Samurái, hay indicios que también lo hacían otros miembros del grupo de reacción policial. Y por tanto, el interés en no capturarlo, el interés en ver a Carla como un simple objeto no importante, no responde tanto a un hecho concreto, sino al miedo de que este samurái en algún momento pudiera abrir la boca y empezar a involucrar prácticas no legalmente aceptadas dentro de este grupo de élite de la Policía Nacional Civil. Porque miren, nadie se cree, nadie, que un grupo de élite no pudo capturar a una sola persona. Nadie en su sano juicio puede afirmar que fue un error o que se equivocaron. Allí hubo una acción predeterminada. Y él regresa al lugar de los hechos. Él regresó al lugar de los hechos. Le avisan dónde está el carro, se lleva un carro y aún así no puede. Y esto lo puedo manifestar en público, hay reserva del caso, pero como esto ya había salido mucho antes, no estoy desvelando nada, pero efectivamente hay una coordinación para que él regrese al carro. Y curiosamente, por cosas del destino, en el pasaje del GRP, un 28 de diciembre, que no había más carros porque no podían, porque los tenían que meter unos encima del otro, que solo hay una entrada y una salida, nadie lo pudo capturar. O sea, sí, una complicidad total. Una complicidad total y un cero interés. Una complicidad que logra salir a la luz por la presión social, porque si no iba a ser una muerte más. Probablemente hubiera sido una muerte más, y a veces yo creo que los medios, o a veces la presión social sí que ayuda. Yo siempre digo que el caso de Carla Ayala no lo tenemos que ver solo como para dar una respuesta efectiva a los hijos de Carla, a la mamá de Carla, a la pareja de Carla, no. Yo creo que tendría que haber sido un caso, no estoy seguro que se logre, donde las víctimas de violencia machista confíen en el sistema y que por tanto sea el caso que permita ir recuperando o manteniendo esta seguridad de que si hay un ataque contra una mujer, pueden acudir a los tribunales y va a haber una respuesta efectiva. Pero solo para cerrar esto, el hecho de que el caso haya llegado hasta este momento sí abre un hilo de esperanza al final del día para todas las mujeres que son víctimas de violencia, ¿o no? Sin duda que haya llegado a vista pública es algo positivo, pero tenemos que reconocer, han pasado prácticamente 2 años. Bueno, estamos a un mes de que se cumplan 2 años y el del dolor asesinato de los hijos, el dolor de la madre cada vez que sale una noticia que han suspendido la audiencia. Y yo creo que hay un mensaje muy claro para la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia quiere realmente preservar los derechos y velar por los derechos de las mujeres, o dotan de recursos estos tribunales, o al final vuelvo a lo mismo. Tenemos grandes instituciones muy bonitas, pero la práctica muy poco operantes. Este proceso ha durado tantos años porque si uno se da cuenta de la cantidad de casos que hay en este juzgado,
Es inhumano que la jueza con su equipo pueda dar pues mérito o pueda dar trámite a Arnau, todos. hablemos del caso que está directamente vinculado a la Corte Suprema de Justicia y es el caso del magistrado Jaime Escalante. Un caso público también y que ha movido a toda la opinión con respecto a la resolución, que es una falta, el tocamiento, una falta menor, el tocamiento a esta niña. ¿Cómo el IDUCA valora esta resolución? El análisis que se tiene que hacer de esta resolución, yo creo que se tiene que hacer un análisis desde muchas perspectivas. Hay un preámbulo, y es que hay una desconfianza histórica, yo creo, en nuestro sistema de justicia. Y muchas veces el sistema de justicia lo evaluamos por ciertos casos específicos. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que se vieron muy mal en el caso del magistrado Escalante es que él no estuviera en detención y que él estuviera, por ejemplo, gozando de medidas alternativas. Jurídicamente, o por los elementos que nosotros hemos podido recopilar, a mí no me parece mal que él hubiera estado con medidas sustitutivas, no la detención. Pero el clamor y la indignación de por qué él estaba con medidas y la gran cantidad de gente está en detención, yo lo entiendo y lo comparto, porque lamentablemente se hace un abuso de la detención provisional. Y aquí se da la primera cosa, que muchas veces no medimos, o muchas veces los casos, en algunos hay garantías, que son las garantías que tendrían que tener la gran mayoría de imputados, y en otros casos donde el imputado no es un reconocido, no es una persona con un cierto perfil social, que allí no se le aplican ninguna garantías. Por tanto, yo creo que este es el primer punto de indignación, pero es un punto que a mí me permite concluir que lo que tenemos que seguir exigiendo son las garantías para todas aquellas personas que no tienen nombres y apellidos. No solo para un grupo selecto. No solo para un grupo, porque es decir, las garantías son lo que tendríamos que tener todos los ciudadanos cuando enfrentamos un proceso de justicia. Lamentablemente, algunos las tienen y otros no. Yo creo que esto no significa que aquellos que tienen garantías les tenemos que quitar porque a los otros no los estamos aplicando. Al contrario, No, yo creo que estos casos nos tienen que servir para incrementar la vara de medir en aquellos otros casos, ¿verdad? Bueno, voy a una pausa comercial. En breve regresamos con el último bloque. Continuamos, vamos a terminar la pregunta que te habíamos hecho en el bloque anterior. Estabas hablando un poco sobre el tema del magistrado Escalante y las garantías. Entendería yo el tema de la presunción de inocencia. Esto es algo que yo creo que en nuestro país lo tenemos en la Constitución, sí, pero ha desaparecido. Y no lo voy a decir para defender al magistrado Escalante. No lo conozco, no tengo ningún tipo de relación, y lo que le han hecho al magistrado Escalante es lo que hacen a diario a cualquier persona que está procesada. Pero en nuestro país tenemos un vicio, y en nuestro país el vicio es que parece que la pena de la televisión es la que impera, no la pena que se pone en un sistema judicial. ¿A qué me refiero? Parece que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil la realidad no les importa. Les voy a poner un caso concreto y con números. Delito de organizaciones terroristas. A diario nos levantamos con las imágenes de 20, 40, 50 capturados. Terroristas de la Mara, no sé qué, terroristas y tal, extorsionaban. Números, en los últimos 3 años han procesado a 18.000 personas por organizaciones terroristas. ¿Saben a cuántas han condenado estas 18.000? ¿Cuántas? A 3.000 personas. El 6%. ¿Y sabe cuántas han pasado en la cárcel durante todo este tiempo? Todas. De las 18.000? 10.000 personas. Por tanto, tenemos que en 3 años hay 7.000 personas que han pasado en la cárcel, suponiendo un coste aproximado del Estado de 22 millones por tener personas en la cárcel, por manutención y todo esto, que eran inocentes. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? No son inocentes. Yo quiero que me enseñen la foto de estas 3.000 personas. Y que el Estado diga, estas 3.000 personas, y le pongan foto y nombres, han sido condenados por los tribunales de justicia y por tanto son terroristas o son violadores. Pero aquí se viola la presunción de inocencia en todos los niveles, en todos los casos. Efectivamente. Y esto es un problema porque el proceso está viciado.
Está viciado porque si, por ejemplo, la víctima tiene que hacer diligencias de reconocimiento a la persona procesada, pero ya lo ha visto en los medios, o el abogado defensor es suficientemente hábil para decir, no, mire, pero si este señor ya lo han hecho famoso solo saliendo en los medios, puede estar viciado el proceso y puede terminar que no haya un resultado positivo por parte de la Fiscalía. Bueno, ahorita hay una presión social Grande. muy, muy grande para que la sala de lo penal, donde fue a apelar la Fiscalía, contradiga lo que dijo la Cámara. Efectivamente, nos consta que se presentó recurso. Había otra opción por parte de la Fiscalía y ¿Cuál era? no presentar recurso, irse al juzgado de paz y determinarle en el juzgado de paz y hacerle ver a la jueza de que ella no era competente para conocer del caso porque era un delito y que se hubiera generado un conflicto negativo de competencias entre la Cámara y el juez de paz o la jueza de paz, y por tanto esto lo tendría que haber conocido la Corte en pleno. Lo cual podría haber sido más interesante porque incluso hubiera sido un Más criterio equitativo. de la Corte, bueno, o de toda la Corte en plena, hubiera sido un criterio y no solo de la Sala de lo Penal, que si bien es cierto, es quien resuelve los temas penales, ¿verdad? Pero tendremos que ver qué resuelve la Sala. No he podido leer el recurso de la Fiscalía, esperemos que se haya hecho un recurso con todas las garantías. Pero, ¿usted piensa que este caso ya venía viciado, ya estaba viciado, precisamente por lo que hablaban Ana y Lorena y todo sobre la condena pública, la condena moral? ¿Ya está viciado el caso? No sé qué diligencias, en este momento me imagino que ya se han realizado todas las diligencias, ¿no? Y por tanto, no sé en qué se podría haber perjudicado, pero podría ser que en un inicio pues algunas diligencias que se tenían que realizar se hubieran perjudicado por esta exposición, que insisto, no ha sido solo el magistrado Escalante. Porque la es a madre y la diario. niña huyeron, estamos claros en eso. Esto es una nota que sacó el Faro recientemente, ¿no? Y allí se denota nuevamente la falta de protección por parte del Estado a víctimas y testigos. Pues sí, porque yo como mamá no quiero que mi hija esté expuesta Así es. ni a siquiera un periodista, por más ético que sea. Fíjense algo, es decir, si un caso tan notorio, un caso donde estoy convencido que desde el interior de la Fiscalía no han trabajado simplemente como un caso más, porque el propio fiscal general se ha pronunciado en distintas ocasiones. Sí. Si en un caso de estas características, la víctima principal, la mamá de ella, han tenido que salir del país, como sistema tenemos un sistema fallido para las víctimas y testigos, porque ¿cuál es el mensaje que se está dando? Es decir, si a mi hija le pasa esto, yo no sé si voy a confiar en el sistema, porque voy a decir, mira, lo que voy a tener que hacer si pongo la denuncia es huir del país. Y esto yo creo que todavía no se ha hecho un análisis de responsabilidad en qué instituciones. Pero es que tu enfoque, si te entiendo, no es tanto la impunidad, es también la exposición que se le da a la víctima. Es decir, la víctima es sobreexpuesta. Bueno, esta exposición puede terminar en impunidad, porque es al final del día, cuando la víctima tenga que ir a declarar, me consta que ya ha habido cámara Gesell, pero imagínense que la cámara Gesell no se hubiera celebrado, ¿verdad? Y que de repente la niña tiene que ir a declarar, rendir la declaración, pero ya han tenido que huir. Se perdió el caso. Se puede caer el caso, ¿no? Y esto, lamentablemente, creo que desde los medios de comunicación, que es donde se ha ejercido mucha presión, no se ha puesto suficiente énfasis. ¿Cómo puede ser que ya estas personas sean víctimas de desplazamiento? Porque cuando una persona se va del país, no por unos motivos lícitos, como puede ser económicos o reunificación familiar, y son motivos de por amenazas, estos son víctimas de desplazamiento. ¿Y saben qué contestó una de las fiscales del caso, según se leía en la nota del Faro? No, yo cada 15, 20 días tenía contacto telefónico. Esta es la protección que da a nuestro Estado a la niñez, esta es la protección que debería dar. Podemos esperar que la gente confíe en nuestro sistema si ya no hablemos de los casos sin nombres y apellidos. Si un caso tan notorio como el del magistrado Escalante, la víctima ha tenido que huir. Uno de los problemas en cuanto a la resolución es la redacción de cómo está la ley, o por lo menos así lo han manifestado varios expertos públicamente. ¿Tú estás de acuerdo en cambiar la redacción? Porque entiendo que la ley dice que el tocamiento es una falta, pero no es un delito. No sé qué
tanto explica la ley, qué nivel de tocamiento, qué opinión les merece a ustedes esto. Me parecen unos hipócritas y unos inmaduros los diputados que en cuestión de 2 días presentaron sus iniciativas para reformar la ley. Cualquier reforma de ley y una de estas características donde implica de una forma tan grave, o es decir, que tiene una trascendencia tan grave porque estamos hablando de los derechos de la niñez, requiere de un análisis mucho más profundo, con organizaciones internacionales, con expertos en la materia, para poder integrar la esencia de todos estos tratados que en algún momento se pueden haber vulnerado o no haberse integrado en nuestra normativa, pero me parece de un populismo barato, incluso repugnante, ¿verdad? Que todos nos apuntemos, porque al final como lo que aprovechando de la dureza, aprovechando de la violencia que sufrió la niñez. Estás en coincidencia con el presidente porque mandó observado el decreto diciendo tratamiento inadecuado, porque tanto el CONNA como ISDEMU dicen hay que asegurar que la reforma debe ser garante de las políticas, leyes y tratados internacionales de protección. Y lamentablemente no podemos comentar más al respecto porque me están diciendo que nos quedan 40 minutos. 40 segundos. 40 segundos. Arnau, muchas gracias por tu participación. Siempre vienes a ilustrarnos mucho sobre este tema. Gracias. Gracias a ustedes, qué bueno poder tratar eso. Checa, Ana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, para ustedes también buenas noches. Gracias por su sintonía y les invitamos a que no se pierdan a continuación Teleprensa.